El Sermón de la Montaña. De Emmett Fox. Escucha este audiolibro y profundiza tantas veces como sea necesario para comprender y resolver lo que te propongas. Allá vamos. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el más importante de todos los documentos cristianos. Fue concebido cuidadosamente por Jesús con ciertos fines muy precisos. Es por eso que el Padre Nuestro es la más conocida y citada de todas sus enseñanzas. En efecto, es el denominador común de todas las iglesias cristianas. Cada una, sin excepción, usa el Padre Nuestro, siendo tal vez el único terreno en el que todas coinciden. A cada niño cristiano se le enseña el Padre Nuestro, y cada cristiano que ora lo dice casi todos los días. Es probable que su uso exceda al de casi todas las oraciones juntas. El que trata de seguir el camino trazado por Jesús debe sin duda usar el Padre Nuestro todos los días y usarlo inteligentemente. Para llevar a cabo esto, hemos de entender que el Padre Nuestro es una totalidad orgánica cuidadosamente organizada. Muchas personas la dicen rápidamente como loros, olvidando la advertencia de Jesús de que no incurriésemos en repeticiones vanas, y, por supuesto, así no es posible sacar ningún provecho de ella. La gran oración es una fórmula compacta para el desarrollo del alma. Fue compuesta con infinito cuidado para ese fin, de manera que aquellos que la usen regularmente comprendiéndola, experimenten un verdadero cambio en el alma. No hay más progreso que este cambio, llamado en la Biblia nacer de nuevo. Y es este cambio en el alma la única cosa que importa. La mera adquisición por la vía intelectual de conocimientos nuevos, no opera cambio alguno en el alma. El Padre Nuestro está preparado especialmente para efectuar ese cambio, y jamás deja de hacerlo cuando se usa regularmente. Cuanto más se analiza el Padre Nuestro, tanto más maravillosa parece su construcción. Responde a la necesidad de cada persona en cualquier plano que se encuentre. No solamente ofrece un rápido desarrollo espiritual a aquellos que han avanzado lo bastante para captarlo, sino que también en su sentido superficial provee a los más sencillos y hasta a los más materialistas, lo que necesiten en el momento, con tal que usen la oración sinceramente. Esta oración, la más grande de todas, tiene aún otra finalidad no menos importante. Jesús previó que, en el curso de los siglos, su enseñanza sencilla y primitiva sería gradualmente cubierta por toda suerte de cosas exteriores que nada tiene que ver con ella. Previó que hombres que no le habían conocido, confiando, sinceramente sin duda, en su propia mente limitada, construirían teologías y sistemas doctrinales, ofuscando la simplicidad directa del mensaje espiritual, y en realidad levantando una muralla entre Dios y el hombre. Él compuso la oración de tal manera que pasaría a través de las edades sin sufrir alteración. La ordenó con acierto perfecto, a fin de que no pudiese ser torcida o distorsionada, ni adaptada a ningún sistema hecho por hombres, a fin de que llevase realmente dentro de sí todo el mensaje cristiano, y que sin embargo no presentase en la superficie nada que pudiera atraer la atención de los que tuvieran el hábito de cambiarlo todo. Así, a través de todas las vicisitudes de los siglos de historia cristiana, esta oración ha llegado hasta nosotros en toda su prístina pureza. La primera cosa que notamos es que la oración se divide naturalmente en 7 cláusulas. Esto es muy característico de la tradición oriental. El número 7 simboliza la perfección del alma individual, así como el número 12 simboliza la armonía de todos los miembros de un grupo. En el uso corriente encontramos muchas veces una 8ª cláusula añadida, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, pero aunque esta es una excelente afirmación, no es en verdad una parte de la oración. Las 7 cláusulas están unidas con el mayor cuidado, en perfecto orden y secuencia, y contienen todo lo que el alma necesita para su propia vida. Consideremos la primera cláusula. Padre Nuestro. Estas 2 palabras por sí solas constituyen un sistema de teología completo y preciso.
En ella se fija clara y distintamente la naturaleza y carácter de Dios. Resumen la verdad del ser. Nos dicen todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios, acerca de sí mismo y acerca de su prójimo. Todo lo que a ella se añada puede ser solo a guisa de comentario, pues muy bien podría oscurecerse y complicarse el sentido verdadero del texto. Oliver Wendell Holmes dijo: toda mi religión está contenida en las 2 primeras palabras del Padre Nuestro. Y la mayoría de nosotros nos encontramos en pleno acuerdo con él. Notemos lo conciso y directo de la afirmación, Padre Nuestro. En esta cláusula Jesús establece de una vez para siempre que la relación entre Dios y el hombre es la de padre e hijo. Esto quita toda posibilidad de que Dios pueda ser ese tirano cruel e implacable que nos presenta a menudo la teología, cual déspota oriental gobernando a esclavos serviles. Sabemos bien que los padres, sean cuales fueren sus defectos en otro sentido, tratan de hacer siempre todo lo mejor que pueden por sus hijos. Desgraciadamente, existen padres crueles que proceden contra esta regla natural, pero son tan excepcionales que los periódicos los estigmatizan. Hablando de la misma verdad, Jesús dijo también: sí, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quien se las pide. Y por eso empieza su oración estableciendo el carácter del pacto de Dios como Padre perfecto con sus hijos. Notemos que esta cláusula, que fija la naturaleza de Dios, establece al mismo tiempo la naturaleza del hombre, porque si el hombre es hijo de Dios, necesariamente tiene que participar de su naturaleza, ya que la naturaleza de los hijos es invariablemente similar a la de los padres. Es una ley cósmica que de tal padre tal hijo. No es posible para un rosal producir lirios o para una vaca dar a luz a un potrito. La prole, pues, es y tiene que ser de la misma naturaleza que los padres, y, así como Dios es espíritu divino, el hombre tiene que ser esencialmente espíritu divino también, no importa si las apariencias dicen lo contrario. Pero detengámonos aquí un instante y tratemos de darnos cuenta del progreso inmenso que hemos realizado al comprender la enseñanza de Jesús a este respecto. ¿No es evidente que así él eliminó de un golpe el 90% de la vieja teología, con su Dios vengativo, sus almas predestinadas, su fuego eterno del infierno y todas las otras horribles creaciones concebidas por imaginaciones enfermas y atormentadas? Dios existe. Y el Eterno, el Todopoderoso, el Omnipresente, es el Padre misericordioso de la humanidad. Si meditásemos en este hecho lo bastante para comprender, aun parcialmente, lo que en verdad significa, la mayoría de nuestras dificultades se encontrarían resueltas y nuestras enfermedades desaparecerían, porque sus raíces hallan sustento en el temor. Y la causa fundamental de toda dificultad es el temor. Si pudiésemos entender, tan solo en parte, que esta sabiduría divina es nuestro vivo y amante Padre, casi todos nuestros temores desaparecerían. Y si pudiésemos comprenderlo completamente, toda cosa negativa en nuestra vida se disiparía, y la perfección de nuestra existencia sería una demostración de nuestra perfecta condición espiritual. Así podemos ver cuál era el propósito de Jesús al expresar esta cláusula en primer lugar. Seguidamente vemos que la oración no dice Padre mío, sino Padre nuestro, lo cual significa, sin ningún lugar a duda, el hecho verdadero de la fraternidad de los hombres. Ello fuerza nuestra atención desde el principio a fijarse en el hecho de que todos los hombres son ciertamente hermanos, hijos de un mismo Padre, y que no hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay hombre o mujer, porque todos los hombres son hermanos. Aquí Jesús, al establecer su segundo punto, pone fin a todos los disparates absurdos tocantes a una raza elegida, o a la superioridad de un grupo sobre otro. Él disipa la ilusión de que los hombres de cierta nación, raza, color o clase social sean superiores a otros. La creencia en la superioridad del grupo al que uno pertenece, el rebaño, como lo llaman los psicólogos, es una ilusión a la que es muy dado el género humano,
pero que no tiene lugar en la doctrina de Jesús. Él establece que lo que señala la posición de un hombre es la condición espiritual de su propia alma, y mientras esté siguiendo el camino espiritual no existe diferencia alguna con respecto al grupo al que pertenezca. Como consecuencia final de estas palabras se desprende el mandamiento de que debemos orar no solamente por nosotros mismos, sino por toda la humanidad. Todo investigador de la verdad debería observar el pensamiento de la verdad del ser para toda la raza humana por lo menos un momento cada día, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni para sí muere. Somos, en verdad, y en un sentido más literal de lo que generalmente se cree, miembros de un solo cuerpo. Así empezamos a ver que es mucho más de lo que superficialmente aparece, el sentido que encierran las simples palabras Padre Nuestro. Simples, y aún podríamos decir inocentes, Jesús ha escondido en ellas un explosivo espiritual capaz de destruir todo sistema hecho por el hombre que mantenga esclavizada a la humanidad. ¿Qué estás en los cielos? Después de probar claramente que Dios es el Padre de los hombres y que todos los hombres son hermanos, Jesús sigue explicando la naturaleza de Dios y describiendo los hechos fundamentales de la existencia. Habiendo demostrado que Dios y el hombre son Padre e Hijo, Él expone sus funciones respectivas en el sistema del universo. Explica que es propio de la naturaleza de Dios estar en los cielos y del hombre estar en la tierra, porque Dios es causa y el hombre es manifestación. La expresión de una causa no puede ser la causa misma, y contra tal confusión debemos mantenernos en guardia. Aquí la palabra cielos, de acuerdo con la fraseología religiosa, significa presencia de Dios. En términos metafísicos Dios es lo absoluto, porque su reino es el reino del ser puro e incondicionado, de las ideas arquetipos. La palabra tierra quiere decir manifestación, y es la función del hombre manifestar o expresar a Dios. En otras palabras, Dios es lo infinito y la causa perfecta de todas las cosas, pero la causa ha de ser expresada, y Dios se expresa a sí mismo por medio del hombre. El destino del hombre es expresar a Dios por toda suerte de medios gloriosos y maravillosos. Vemos parte de esta expresión en lo que le rodea, primero su cuerpo, que es solo la parte más íntima de su encamación, luego su casa, su trabajo, su recreación, en suma, su expresión completa. Expresar quiere decir hacer salir, sacar a la luz lo que ya existe implícitamente. Cada detalle o incidente de nuestra vida es la manifestación o expresión de algo que ya existe en el alma. Algunos de estos puntos pueden parecer un poco abstractos al principio, pero como los conceptos falsos acerca de la relación entre Dios y el hombre son precisamente la causa de todas nuestras dificultades, vale la pena que nos tomemos la molestia de aprender bien la índole de tal relación. Vivir en la manifestación sin preocuparnos por la causa, es ateísmo o materialismo, que sabemos a dónde conducen. Y tratar de tener la causa sin la manifestación hace al hombre suponerse un Dios personal, y esto frecuentemente termina en megalomanía o en la parálisis de la expresión. Lo que importa saber es que Dios está en los cielos y el hombre en la tierra, y que cada uno tiene su propio papel en el orden universal. Aunque son uno, no son idénticos. Jesús establece cuidadosamente esta distinción cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En la Biblia, como en otras partes, el nombre de una cosa significa al mismo tiempo su naturaleza esencial y su carácter. Por eso, cuando se nos dice lo que es el nombre de Dios, se nos dice lo que es su naturaleza, y su nombre o naturaleza, dice Jesús, es santificado. Pero, ¿qué significa la palabra santificado? Si seguimos su origen etimológico vemos que pertenece al mismo grupo que santo, sano, salud, saludable. De manera que la naturaleza de Dios se nos revela, no solamente digna de nuestra veneración, sino completa y perfecta, enteramente buena. De aquí se derivan notables consecuencias. Estamos de acuerdo en que un efecto es siempre de la misma naturaleza que la causa que lo produce, por lo tanto, como quiera que Dios es santificado,
todo lo que de él proceda no podrá ser menos que santificado también. Así como el rosal no puede producir lirios, no puede venir de Dios más que el bien perfecto. O como nos dice la Biblia, una misma fuente no puede hacer brotar aguas dulces y saladas. De todo esto se desprende que Dios no puede, como la gente piensa a veces, enviar la enfermedad, o la adversidad, o los accidentes, ni mucho menos la muerte, porque esas cosas se contradicen con su naturaleza. Santificado sea tu nombre significa, tu naturaleza es esencialmente buena y solo tú eres autor del bien perfecto. Muy limpio eres tú de ojos para contemplar el mal y no puedes soportar la vista de la miseria. Si pensamos que nuestras dificultades han sido enviadas por Dios, no importa cuán buena nos parezca la razón, estamos dando poder a tales dificultades, y esto hará muy difícil que nos libremos de ellas. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El hombre como manifestación o expresión de Dios tiene un destino ilimitado. Su obra consiste en expresar en forma concreta y definida las ideas abstractas que Dios le proporciona, y para hacer esto necesita estar dotado de poder creador. Si el hombre careciese de este poder creativo, sería solamente una máquina, un autómata manejado por Dios. Pero el hombre no es un autómata, es una conciencia individualizada. Dios se individualiza en un número infinito de puntos focales de conciencia, cada uno diferente del otro. En consecuencia, cada uno de esos puntos está dotado de una capacidad distinta de percepción, de una manera individual de apreciar el universo. Notemos cuidadosamente que la palabra individuo significa indiviso. La conciencia de cada ser es distinta de la de Dios y de la de los otros, y no obstante no pueden ser separadas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden dos cosas ser unas sin ser idénticas? La respuesta es que ello no es posible en el plano material, que es limitado, pero sí en el reino del espíritu, que es infinito. Con nuestra conciencia presente, limitada y tridimensional, no podemos ver esto, pero podemos comprenderlo intuitivamente a través de la oración. Si Dios no se individualizara, no habría más que una experiencia, pero es lo cierto que existen tantos universos como individuos, quienes los conciben por el acto de pensarlos. Venga tu reino significa que es nuestro deber estar siempre ocupados en ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra, a manifestar en el plano terrestre cada vez más y más las ideas de Dios. Tal es nuestra misión aquí. El decir antiguo de que Dios tiene un plan para cada hombre y tiene uno para ti, es perfectamente correcto. Para cada uno de nosotros Dios tiene proyectos maravillosos, Él ha planeado una profesión espléndida, llena de interés, vida y alegría, para cada uno, y si nuestras vidas son insípidas, o limitadas, o mezquinas, no tiene Él la culpa, sino nosotros. Si solamente descubrimos este plan que Él nos ha trazado individualmente, y lo llevamos a cabo, todas las puertas se abrirán ante nosotros, todos los obstáculos en nuestro camino se desvanecerán, disfrutaremos del éxito, no nos faltará el dinero que necesitemos, y seremos gloriosamente felices. Hay un verdadero lugar en la vida para cada uno de nosotros, que nos dará la seguridad y la felicidad completas, si sabemos hallarlo. Si no encontramos ese lugar, no conoceremos nunca la felicidad ni la seguridad, no importan todos los demás bienes que poseamos. Nuestro verdadero lugar es el único donde podemos poner de manifiesto el reino de Dios, y decir con verdad, venga tu reino. Nosotros hemos visto cuán a menudo el hombre ejecuta su libre albedrío de una manera negativa. Se permite a sí mismo pensar erróneamente, con egoísmo, y este pensar injusto le acarrea toda suerte de dificultades. En lugar de comprender que su función esencial es expresar a Dios, estar siempre ocupado en los asuntos de Dios, él trata de dedicarse a sus propios asuntos. Todos nuestros males se originan en esta insensatez. Abusamos de nuestro libre albedrío, tratando de obrar sin Dios, y las consecuencias naturales son todos los males, como la enfermedad, la pobreza, el pecado, las penas,
y finalmente la muerte física. Ni por un instante debemos tratar de vivir para nosotros mismos, o hacer nuestros planes sin contar con Dios, o suponer que podemos ser felices o alcanzar éxito en cualquier otro camino que no sea el de la voluntad de Dios. Sea cual fuere nuestro deseo, tanto si concierne a nuestro trabajo diario, a nuestros deberes en el hogar, a nuestras relaciones con el prójimo, o a nuestros proyectos personales. Si buscamos nuestro bienestar personal en vez de servir a Dios, estamos guardando para nosotros toda clase de obstáculos, desilusiones e infelicidades, no obstante lo que las apariencias muestren en ese momento. Mientras que si nos disponemos a obrar conforme a lo que, mediante la oración, entendemos es su voluntad, entonces nos estamos asegurando el éxito, la libertad, el gozo, por mucho sacrificio y autodisciplina que ello pueda requerir temporalmente. Lo que nos trae cuenta es poner en armonía lo antes posible toda nuestra naturaleza con la voluntad de Dios, manteniendo una constante comunión espiritual con Él y observando una serena y continua vigilancia. Nuestra voluntad es nuestra para hacer la tuya. En su voluntad está nuestra paz, dijo Dante, y la Divina Comedia es en verdad un estudio de estados fundamentales de la conciencia. El infierno es la condición del alma que trata de vivir sin Dios, el paraíso, el alma que ha llegado a la unidad consciente con la voluntad divina, y el purgatorio, el alma que lucha para pasar de un estado al otro. Fue este sublime conflicto del alma lo que arrancó del corazón del gran Agustín este grito: tú nos has hecho para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que no reposan en ti. El pan nuestro de cada día danosle hoy. Porque somos los hijos de un Padre que nos ama, podemos esperar de Él todo lo que necesitamos. De manera natural y espontánea los niños esperan recibir de sus padres todo lo que les falta, y de igual manera debemos nosotros contar con Dios. Si con fe y conocimiento lo hacemos así, jamás esperaremos en vano. Es la voluntad de Dios que nuestras vidas sean sanas, felices, abundantes en experiencias de dicha, que progresemos libre y constantemente, día tras día y semana tras semana, a medida que vamos adelante en el camino que conduce a la perfección. Para ese fin hemos menester alimento, ropas, abrigo, medios de viajar, libros, etc. Sobre todo necesitamos libertad, y la oración incluye todas estas cosas en la palabra pan. El pan, es decir, no significa solamente el alimento, sino todo lo que el hombre necesita para disfrutar una vida sana, feliz, libre y armoniosa. Pero para obtener esos bienes tenemos que demandarlos, no necesariamente en detalle, pero tenemos que pedirlos, reconociendo a Dios, y solo a Dios, como la fuente de todo nuestro bien. Toda privación será siempre explicable por el hecho de que hemos buscado nuestros bienes en alguna fuente secundaria, en vez de recurrir a Dios mismo, el autor y dispensador de la vida. Generalmente pensamos que nuestros recursos financieros nos vienen de nuestras inversiones, o de ciertos negocios, o tal vez de nuestro patrón, cuando en verdad estos no son más que los canales por los cuales nos viene lo que la fuente eterna provee. El número de canales es infinito, la fuente es una. El medio particular por el cual recibimos nuestros recursos de hoy, cambiará probablemente mañana, porque el cambio es ley cósmica en la manifestación de la vida. El estancamiento es la muerte, pero en tanto comprendamos que la fuente de nuestras posesiones es el espíritu inmutable, todo va bien. Si un canal se obstruye, otro se abrirá inmediatamente. Por otra parte, si creemos, como la mayoría, que ese medio particular es la fuente de nuestra prosperidad, tan pronto como se obstruya, lo cual ocurre a menudo, nos encontraremos en la pobreza porque creemos que la fuente se ha secado y los efectos en el plano físico son siempre tal y como nos los imaginamos. Tomemos el ejemplo de un hombre que considera su profesión como la única fuente de sus recursos, y supongamos que, por una u otra razón, pierde su puesto. Debido a que él cree que su posición es su única fuente de ingresos, el perderla significará, naturalmente, que sus ingresos cesan.
de esta manera tiene que dedicarse a buscar nuevo trabajo, y acaso transcurra un largo tiempo durante el cual se vea prácticamente en la pobreza. Pues bien, si tal hombre, mediante la comunión espiritual diaria, hubiese comprendido a Dios como el único dispensador de sus bienes y a su puesto solo como el camino particular por donde venían, entonces, al cerrarse el que antes tenía, otro, y probablemente uno mucho mejor, se habrían abierto inmediatamente. Si su confianza hubiese estado en Dios como fuente de sus recursos, en Dios, que es inmutable, infalible, eterno, entonces nueva ayuda le habría llegado de alguna parte, a través de cualquier canal, de la manera más fácil posible. En un caso precisamente igual, un hombre de negocios puede encontrarse obligado, por razones que están fuera de su alcance, a cerrar su empresa, o aquel cuyos recursos consisten en bonos y acciones puede encontrar un día que sus valores han bajado a cero, debido a acontecimientos inesperados en la bolsa, o a alguna catástrofe en una fábrica o una mina. Si este hombre considera su negocio o sus inversiones como su fuente de recursos, creerá entonces que tal fuente se ha secado, y lógicamente sufrirá las consecuencias, mientras que si su confianza descansa en Dios, permanecerá en cierto modo indiferente al canal por el cual recibe, que será fácilmente suplantado por uno nuevo. En suma, debemos ejercitarnos en considerar a Dios como la causa o fuente de donde nos viene todo lo que necesitamos, que ya el canal, cosa enteramente secundaria, vendrá por sí mismo. En su sentido más importante y profundo, nuestro pan de cada día significa la realización de la presencia de Dios, la íntima convicción de que Dios no es solamente un nombre, sino la gran realidad, la seguridad de que, porque Él es Dios, perfectamente bueno, omnipotente, sabio y misericordioso, no tenemos nada que temer, que podemos confiamos a Él porque Él se encargará de nosotros, que Él quiere proveemos de todo lo que hemos menester, enseñarnos todo lo que necesitamos saber, y guiar nuestros pasos de tal manera que no cometamos errores. Este es el sentido de Emmanuel, o Dios con nosotros, y sepamos que eso significa, sin lugar a duda, cierto grado de actual realización, es decir, cierta experiencia consciente, y no un mero reconocimiento teórico del hecho, no simplemente hablar de Dios, por muy bellamente que lo hagamos, o pensar acerca de Él, sino tener de Él una experiencia real en algún sentido. Cierto que debemos empezar por pensar en Dios, pero esto debe conducir a la realización de su presencia, que es el pan, o maná. He aquí el punto esencial. La realización, o experiencia de Dios, es lo que importa. Ella es lo que marca el progreso del alma, lo que asegura la demostración, o la manifestación de Dios en nosotros. La realización, que nada tiene que ver con elegantes teorizaciones de palabras, es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Tal es el pan de vida, el maná oculto, cuando uno lo tiene, posee todas las cosas en verdad y en hechos. Jesús se refiere varias veces a esta experiencia como pan, porque es el alimento del alma, tal como el alimento material es para la nutrición del cuerpo. Con esta sustancia el alma se desarrolla y se fortalece, privada de ella se marchita y atrofia. El más corriente error, por supuesto, es pensar que basta un reconocimiento formal de Dios, o que hablar de las cosas divinas, por más poéticamente que se haga, es lo mismo que poseerlas. Pero esto es exactamente lo mismo que suponer que mirar un plato de alimento o discutir acerca de la composición química de sus ingredientes, equivale a comérselo. Tal error es la explicación al hecho de que mucha gente ora durante largos años sin resultados, porque si la oración es una fuerza viva, es imposible orar sin que algún resultado se produzca. La realización no se obtiene por mero deseo, ha de venir naturalmente como resultado de la oración metódica diaria. Buscarla por el poder de la voluntad es la vía más segura para no llegar a ella. Oremos con regularidad serenamente, recordando que todo esfuerzo o agonía mental se frustra a sí misma, y luego, tal vez cuando menos la esperemos, como ladrón en la noche, la realización vendrá. Mientras tanto,
Es bueno saber que toda clase de dificultades prácticas pueden ser vencidas por la oración sincera, aun sin que ocurra una realización consciente. Hemos sabido de algunas personas que han tenido sus mejores demostraciones con un grado mínimo de realización, pero en general no logramos el sentimiento de seguridad y bienestar, al cual tenemos derecho hasta que percibamos en nosotros mismos la presencia divina. Otra razón por la cual la presencia de Dios es simbolizada por un alimento, es que la acción de ingerir nuestro sustento material es esencialmente algo que debe ser hecho por nosotros mismos. Nadie puede asimilar alimento por otro. Podemos emplear criados para que hagan toda otra clase de menesteres, pero hay una cosa que tiene que ser realizada por uno mismo: comer el propio alimento. De la misma manera, nadie puede realizar por nosotros la presencia de Dios. Podemos y debemos ayudar a otros a sobrellevar determinadas dificultades, sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero nadie puede pensar ni sentir por nosotros, y el acto de ver en espíritu la sustancia y la demostración de la presencia divina no puede ser cumplido sino por el individuo mismo. Hablando de este pan de vida, Jesús lo llama el pan cotidiano. La razón de ello es muy fundamental: nuestro contacto con Dios debe ser latente y vivo. Es nuestra actitud real hacia Dios lo que gobierna nuestro ser. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. La cosa más fútil del mundo es tratar de vivir un concepto que pertenece al pasado. La cosa que tiene verdadero valor espiritual en nuestra vida es verificar la presencia de Dios aquí y ahora. Nuestra más débil realización de hoy tiene infinitamente más poder de ayudarnos que la más viva de ayer. Seamos agradecidos por nuestras experiencias pasadas, sabiendo que ellas quedan con nosotros para siempre en el cambio que han operado en nuestro ser, pero no confiemos un ápice en ellas para nuestras necesidades de hoy. El Espíritu Divino es, y el flujo y reflujo de la aprehensión humana no lo hace cambiar. El maná del desierto en el Antiguo Testamento es el prototipo de esto. Las tribus que vagaban por el desierto recibieron la promesa de que les caería del cielo cada día una cantidad de maná suficiente para las necesidades de cada uno de ellos, con la advertencia de que no guardasen nada para el día siguiente. Bajo ningún concepto debían comer los alimentos del día anterior, y los que desobedecían eran castigados con la pestilencia o la muerte. Así es con nosotros. En tanto tratemos de sustentarnos en nuestra realización de ayer, estamos tratando de vivir en el pasado, y vivir en el pasado es morir. El arte de la vida es vivir en el presente, y hacer cada momento actual tan perfecto como sea posible, cayendo en la cuenta de que somos instrumentos y la expresión misma de Dios. La mejor manera de prepararnos para mañana es hacer que el día de hoy sea todo lo que debe ser. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta cláusula es el centro de gravedad de la oración, la llave estratégica de todo el tratamiento espiritual. Notemos que Jesús ha compuesto esta maravillosa oración de tal manera que corresponde perfectamente a los estados sucesivos del desarrollo del alma, y del modo más conciso y eficaz. No omite nada que sea indispensable para nuestra salvación, y, sin embargo, tan concisa es que no sobra ni un pensamiento ni una palabra. Cada idea ocupa su lugar en un orden lógico y armonioso. Algo más sería redundancia, algo menos la dejaría incompleta. Este punto que tratamos ahora concierne al factor crítico de perdonar las ofensas. Habiéndonos dicho lo que es Dios, lo que es el hombre, cómo funciona el universo, cómo hemos de hacer nuestra parte, la salvación de la humanidad y de nuestras propias almas, nos explica cuál es nuestro verdadero alimento o provisión, y la manera de obtenerlo, y ahora viene la cuestión del perdón de los pecados. El perdón de los pecados es el problema central de la vida. El pecado es una sensación de estar separados de Dios, y es la tragedia mayor en toda la experiencia humana. Por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. El pecado es un esfuerzo para obtener un bien al cual no tenemos derecho en justicia.
Es una sensación de una existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del Espíritu. Y como todos somos uno con el gran todo del que somos espiritualmente una parte, de esto se deduce que somos uno con todos los hombres. Precisamente porque en Él vivimos y nos movemos y somos, todos, en un sentido absoluto, somos esencialmente uno. El mal, el pecado, la caída del hombre, representan la negación de esta idea en nuestros pensamientos. Tratamos de vivir sin Dios, pasamos sin Él, como si tuviésemos una vida independiente, un espíritu separado, como si nuestros proyectos, nuestros fines, nuestros intereses fuesen distintos de los suyos. Si tal fuese la verdad, la vida del universo no sería coordinada y armoniosa, sino un caos de rivalidades y de luchas. Siendo separados de nuestro prójimo, podríamos injuriarle, robarle, herirle, o hasta destruirle, sin ningún perjuicio para nosotros mismos. Más aún, cuanto más quitáramos a los otros, tanto más tendríamos en nuestro provecho. Mientras más pensásemos en nuestros propios intereses y más indiferentes fuésemos al bienestar de los demás, tanto más poseeríamos. De ello se seguiría naturalmente que nuestros prójimos tratarían de pagarnos con la misma moneda, y, de ser ello la verdad, el universo entero se regiría por la ley de la jungla, y acabaría por destruirse a sí mismo en la anarquía creada por su propia flaqueza. Afortunadamente, ese no es el caso, y ahí reside la alegría de la vida. No cabe duda que muchas personas se conducen como si creyesen que la verdad es así, y muchas otras, que aparentemente no lo creen, tienen, sin embargo, un sentimiento vago de que es así como están organizadas las cosas, no obstante que su conducta no corresponda a tal noción. Y es aquí precisamente donde se encuentra la verdadera base del pecado en todas sus manifestaciones: resentimiento, condena, celos, remordimientos, y toda la infinita gama del mal. Esta creencia en una vida independiente y separada es el pecado primitivo, y antes de esperar algún progreso en nuestra vida espiritual, hemos de tomar el cuchillo y cortar esta cosa maligna de una vez para siempre. Sabiendo esto, Jesús insertó en el punto crítico de la oración una declaración cuidadosamente preparada, destinada a dar cumplimiento a su fin y al nuestro. Su cláusula con respecto al perdón nos coloca en un trance definido, sin posibilidad alguna de escape, evasión, reserva mental o subterfugio de ninguna clase, a llevar a cabo el gran sacramento del perdón en toda su amplitud y poderoso alcance. Cuando repetimos inteligentemente la gran oración con reflexión y sinceridad, nos encontramos de repente, por decirlo así, en un callejón sin salida, no quedándonos más remedio que hacer frente al problema. Tenemos positiva y definidamente que perdonar a todo aquel a quien de alguna manera debamos perdón, principalmente a aquellos que nos han ofendido. Jesús no deja lugar para ningún posible rodeo en este aspecto tan importante. Él compuso su oración con más habilidad que la que ningún abogado desplegaría jamás en redactar un contrato. De tal manera la ha formulado que, una vez fija en ella la atención, nos es preciso, o perdonar a nuestros enemigos con toda sinceridad, o nunca jamás repetir tal oración. Si tratamos de recitarla sin perdonar de todo corazón, es probable que no podamos terminarla. Este gran precepto central se nos adherirá en la garganta. Notemos cuidadosamente que Jesús no dice: perdóname mis deudas y yo trataré de perdonar a los otros. O veré si puedo hacerlo, o yo voy a perdonar en general, pero reservándome ciertas excepciones. Él nos obliga a declarar que hemos perdonado en verdad, y perdonado a todos, y es de este perdón que depende el nuestro. ¿Quién es aquel que posee gracia suficiente para decir sus oraciones, sin anhelar al mismo tiempo el perdón u olvido de sus propios errores y faltas? ¿Quién sería tan insensato como para buscar el reino de Dios sin desear el verse redimido de su propio sentimiento de culpabilidad? Nadie, sin duda.
Pues de la misma manera nos encontramos cogidos en la proposición ineludible de que no podemos demandar nuestra libertad antes de que hayamos liberado a nuestro hermano. El perdón de las ofensas es el vestíbulo del cielo, y Jesús, sabiéndolo, nos ha conducido a la puerta. Hemos de perdonar a todo aquel que nos haya ofendido de alguna manera y dejar fuera toda censura de la conducta de otros, si queremos entrar. Al mismo tiempo, cosa no menos importante, hemos de liberarnos de todo sentimiento de propia condenación o remordimiento. Hemos de perdonar a los otros, y, habiendo cesado de incurrir en nuestros pecados, nos es preciso aceptar que Dios también los perdona a ellos, o no podremos alcanzar ningún progreso espiritual. Uno tiene que perdonarse a sí mismo, pero no podrá hacerlo sinceramente hasta que no haya perdonado a otros primero. Habiendo perdonado a otros, uno debe estar listo para otorgarse su propio perdón, porque rehusar hacerlo entraña solamente orgullo espiritual. Y por este pecado cayeron los ángeles. Nunca se insistirá demasiado en este punto, es necesario perdonar. Probablemente existe muy poca gente en el mundo que alguna vez no haya sido ofendida, o maltratada, o despreciada, o injuriada, o incomprendida, o tratada injustamente de alguna manera por alguien. Estas heridas viejas se ocultan en la memoria formando abscesos supurantes, y no hay más que un remedio, extirparlas y arrojarlas fuera. Y para eso no hay más que un método, el perdón. Desde luego, nada hay tan fácil en el mundo como perdonar a quienes no nos han hecho mucho daño, nada es tan fácil como olvidar las pérdidas insignificantes. Todo el mundo está dispuesto a hacer esto. Pero la ley del ser nos exige no solamente el perdón de esas bagatelas, sino también de aquellas cosas tan duras de perdonar que al principio nos parece de todo punto imposible hacerlo. El corazón dolorido exclama, eso es mucho pedir. Tal cosa me ha herido demasiado. Es imposible. No puedo perdonarlo. Pero el Padre nuestro pone como condición a nuestro perdón, que es escape de limitación y de culpa, el perdón de los otros. No hay alternativa para esto, tiene que haber perdón no importa cuán hondamente hayamos sido ofendidos, o cuán terriblemente hayamos sufrido. Tenemos que perdonar. Si nuestras oraciones no obtienen respuesta, indaguemos en nuestra conciencia y veamos si hay alguien a quien todavía no hayamos perdonado. Tratemos de descubrir si no hay algún viejo motivo que nos mantenga llenos de resentimiento. Busquemos, no sea que aún alberguemos un sentimiento de hostilidad, tal vez escondido en la convicción íntima de que es nuestro derecho, contra algún individuo, grupo, nación, raza, clase social, determinado movimiento religioso que desaprobamos, un partido político, etc. Si es así, entonces hay una acción de perdón que tenemos que llevar a cabo, y cuando lo hagamos, probablemente podremos demostrar en nuestra vida la presencia de Dios. Si no podemos perdonar en el presente, tendremos que aguardar hasta que podamos ver realizadas en nosotros las obras de Dios, y también tendremos que posponer la recitación del Padre Nuestro, so pena de colocarnos en la posición de no desear el perdón de Dios. Liberar a otro significa liberarse uno mismo, porque el resentimiento es en realidad una forma de sujeción. Es una verdad cósmica que se necesitan dos para hacer un prisionero, el propio prisionero y su guardián. No se puede ser prisionero de sí mismo, cada prisionero debe tener su carcelero, y éste pierde la libertad tanto como su cautivo. Mientras alimentamos resentimiento contra cierta persona, estamos atados a ella por un enlace cósmico, por una verdadera cadena de carácter espiritual. Estamos cósmicamente unidos a lo que odiamos. La única persona tal vez a quien aborrecemos en el mundo, es la misma a quien nos unimos. Por una cadena más fuerte que el acero. ¿Es eso lo que deseamos? ¿Es esa la condición en la que queremos seguir viviendo? Recordemos que pertenecemos a la cosa a la cual estamos atados en pensamiento, y que, si ese enlace subsiste, tarde o temprano el objeto de nuestro rencor intervendrá de nuevo en nuestra vida, probablemente para causar nuevas calamidades.
¿Estamos dispuestos a arrostrar tal contingencia? Sin duda que no. En ese caso la única manera de liberarnos es cortar los lazos que nos hacen vulnerables por un acto puro de perdón. Desatemos el objeto de nuestro resentimiento y dejémoslo ir. Mediante el perdón nos libramos a nosotros mismos y salvamos nuestra alma. Y como la ley del amor es la misma para todos, ayudamos también a nuestro ofensor a liberar la suya. Pero ¿cómo? En el nombre de todo lo que es sabio y bueno, se llevará a cabo el acto mágico del perdón, cuando hemos sido tan profundamente lastimados que, aunque lo hemos deseado con todo el corazón, nos ha sido completamente imposible perdonar, y habiéndolo intentado una y otra vez hemos encontrado la tarea más allá de nuestras fuerzas? La técnica del perdón es suficientemente simple, y no difícil de poner en práctica tan pronto la entendamos. La única cosa esencial es la voluntad de perdonar. Una vez sentado que deseamos perdonar a nuestro ofensor, la mayor parte de la obra está hecha ya. El acto de perdonar se convierte para muchos en un fantasma porque mantienen la impresión errónea de que perdonar a una persona implica al mismo tiempo que tal persona nos agrade. Felizmente no es este en modo alguno el caso. No se trata de que nos guste a alguien por quien no sentimos espontánea simpatía, y en verdad no es posible sentir agrado hacia otros por obligación. Tratar de hacerlo equivale a querer sujetar el viento en la mano cerrada, y si uno persiste en forzarse a sí mismo a hacer tal, terminará por aborrecer a su ofensor en grado aún mayor que antes. Muchos buenos cristianos solían pensar que, cuando alguien los ofendía mucho, era su deber cultivar un sentimiento de amistad y cariño hacia quien los maltrataba, y como tal cosa es de todo punto imposible, resultaba que caían en tristes estados de abatimiento y confusión, que terminaban necesariamente en una deplorable sensación de fracaso y de pecado. No estamos obligados a sentir amistad por nadie, a no ser espontáneamente, pero sí estamos bajo la ineludible obligación de amar a todos, amor o caridad, como lo llama la Biblia, que significa un sentimiento activo e impersonal de buena voluntad. Esta actitud no tiene directamente nada que ver con nuestras simpatías individuales, aunque va siempre seguida, tarde o temprano, por una maravillosa sensación de paz y felicidad. Este es el método para llevar a cabo el perdón. Apartémonos a donde podamos estar en quietud, repitamos una oración de nuestra preferencia, o leamos un capítulo de la Biblia. Entonces repitamos serenamente: yo perdono libre y totalmente a X, lo libero y lo dejo ir. Perdono sin reservas todo lo tocante a este asunto. En todo lo que a mí me concierne, está terminado para siempre. Dejo al Cristo que está en mí toda mi carga. Ahora X está libre y yo también. Le deseo bien en cada fase de su vida. Nuestro incidente ha terminado del todo. La verdad de Cristo nos ha hecho libres a los dos. Doy gracias a Dios. Entonces levantémonos y vayamos a lo que nos interesa. Bajo ningún concepto repitamos esta operación de perdonar, porque se entiende que lo hemos hecho de una vez para siempre, y hacerlo una nueva vez significaría tácitamente que hemos repudiado lo hecho con anterioridad. Después, siempre que el recuerdo del ofensor o de la ofensa venga a nuestra mente, bendigámosle brevemente y echemos fuera tal pensamiento. Hagamos esto cuantas veces tal pensamiento nos inquiete. Volverá cada vez con menos frecuencia, y terminaremos olvidándolo del todo. Luego, es posible que tras un intervalo más o menos largo el viejo incidente vuelva a la memoria una vez más, pero entonces comprobaremos que toda la amargura y resentimiento han desaparecido, y que ambos estamos libres, con esa libertad perfecta que conocen los hijos de Dios. El acto de perdón ha sido completo, y una maravillosa experiencia de gozo inundará nuestro ser como manifestación positiva de la presencia de Dios en nuestra vida. Todo el mundo debería practicar el perdón general todos los días. Cuando hagamos nuestras preces diarias, decretemos una amnistía general, perdonando a cada uno que pueda habernos herido de alguna manera, pero sin particularizar en lo más mínimo. Simplemente digamos:
con todo el corazón perdono a todos. Luego, si durante el día viene el sentimiento de rencor a nosotros, bendigamos brevemente al culpable y fijemos la atención en otra cosa. Tal actitud disipará todo resentimiento y toda condenación, tendrá una influencia vivificante en nuestra salud y felicidad, y en verdad efectuará en nosotros un cambio revolucionario. Y no nos pongas en la tentación, mas líbranos del mal. Esta cláusula ha causado probablemente más controversias que ninguna otra parte de esta oración. Para muchas personas sinceras ha sido un verdadero tropiezo. Creen ellos, y con razón, que Dios no podría conducir a nadie hacia tentación o mal de ninguna clase, por lo cual el sentido de tales palabras no suena sincero. Por este motivo ha habido muchos intentos de modificar el contenido de esa frase, pensando que Jesús no ha podido decir lo que tales palabras suponen que dijo, y así se ha buscado cierta fraseología que viniera más en concordancia con el tono general de su enseñanza. Heroicos esfuerzos se han hecho para variar el texto griego original, pero ha sido tiempo perdido. La cláusula tal como está, expresa a la perfección el contenido íntimo del mensaje. No olvidemos que el Padre Nuestro abarca todos los aspectos de la vida espiritual. Bajo su forma condensada constituye un manual completo para el desarrollo del alma, y Jesús conocía bastante bien los peligros sutiles y las dificultades sin número que el alma encuentra en cuanto comienza a avanzar en el camino de la perfección. Como los que se hallan todavía en una etapa preliminar de ese desarrollo no encuentran tales dificultades, concluyen que esta cláusula es innecesaria, pero se equivocan. Cuanto más meditamos, cuanto más tiempo dedicamos a la oración, tanto más se aumenta nuestra sensibilidad. Y si consumimos un gran tiempo indagando acerca de las cuestiones que atañen a nuestra alma, nos tomaremos extraordinariamente sensitivos. Ello es excelente sin duda, pero como todo en este mundo, tiene sus peligros. Cuanto más lejos se llega en el camino de la vida espiritual, tanto más poder se gana en la oración, pero al mismo tiempo se hace uno más vulnerable a nuevas tentaciones que son desconocidas a los novicios. Se nota, además, que por faltas ordinarias, insignificantes a los ojos de la mayoría, uno es castigado severamente, pero esto es bueno, porque nos obliga a mantenernos en la línea recta y en perenne vigilancia. Las transgresiones aparentemente menores, los zorros pequeños que echan a perder nuestras viñas, malograrán todo nuestro poder espiritual si no las atendemos prontamente. Nadie que haya alcanzado este nivel espiritual será tentado a meter la mano en la bolsa ajena, ni a robar una casa, pero ello no implica que no tenga tentaciones, y las que se presenten serán cada vez más sutiles, y por lo tanto más difíciles de vencer. A medida que avanzamos en el terreno espiritual, nuevas y poderosas tentaciones nos esperan en el camino, siempre listas a derrotarnos si no estamos vigilantes. La tentación de luchar por la propia gloria en ensalzamiento en vez de por Dios, tentación de buscar honores y distinciones, y aún ventajas materiales. Tentación de permitir que las preferencias personales influyan en nuestros juicios cuando es un deber sagrado tratar a todos los hombres con perfecta imparcialidad. Y más allá, y por encima de todos los pecados, está el pecado mortal del orgullo espiritual, la suprema flaqueza de un corazón noble, que se embosca en este camino. Muchas almas elevadas que han pasado victoriosamente todas las otras pruebas, han caído en una condición de superioridad moral y propia justificación que ha venido a ser como una cortina de acero entre ellos y Dios. El mucho saber comporta mucha responsabilidad, y violar esa responsabilidad acarrea castigos terribles. El conocimiento que uno tiene de la verdad, por pequeño que sea, es un sagrado depósito que nunca debe ser profanado. Así como es cierto que no debemos arrojar nuestras perlas a los cerdos, ni imponer por fuerza la verdad allí donde no quieren recibirla, no es menos cierto que debemos sabiamente diseminar el conocimiento de Dios entre la humanidad, a fin de que ninguno de estos pequeñitos tenga hambre a causa de nuestro egoísmo o indiferencia. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.
Los viejos escritores místicos estaban tan conscientes de estos peligros que, con su don de alegoría, han representado al alma en el camino ascendente como un viajero detenido en cada vuelta y sometido a diversas pruebas antes de poder seguir. Si lograba pasar las pruebas satisfactoriamente, podía continuar adelante con la bendición de quien lo había desafiado. Pero si desafortunadamente fallaba, se le negaba el paso. Ocurre que algunas almas con escasa experiencia, ansiosas por un rápido progreso, desean imprudentemente someterse a toda clase de pruebas, y aún se ponen a buscar dificultades que vencer, como si sus propios caracteres no les presentasen ya amplia ocasión para ejercitarse. Olvidan la sabia réplica de nuestro Señor en el desierto: no tentarás al Señor tu Dios, como está escrito, y los resultados de obrar en contra son siempre desastrosos. Es por eso que Jesús ha insertado esta cláusula, en la cual pedimos que se nos libre de todo aquello que sea demasiado para nosotros de acuerdo con nuestro nivel espiritual. Pero si somos sensatos orando diariamente por sabiduría, inteligencia, pureza y la guía del Espíritu Santo, jamás nos veremos en presencia de ninguna dificultad contra la cual no sean suficientes nuestros propios recursos para vencerla. Ninguna plaga tocará tu morada. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. He aquí una estupenda cláusula sentenciosa en la que se resume la verdad esencial de la omnipresencia y la totalidad de Dios. Significa en verdad que Dios es el todo en todo, el hacedor, la acción y el hecho, y podríamos decir también que el espectador. El reino en este caso significa toda la creación, en todos los planos, porque eso es la presencia de Dios, Dios como manifestación o expresión. El poder es evidentemente el poder de Dios. Sabemos que Dios es el único poder, por eso cuando obramos u oramos, es realmente Dios quien se expresa por medio de nosotros. Así como el pianista expresa su música usando los dedos de su mano, aquellos que obedecen a Dios vienen a ser como sus dedos con los que Él obra. Suyo es el poder. Si cuando oramos mantenemos la idea de que es realmente Dios quien actúa por medio de nosotros, nuestras oraciones ganarán inmensamente en eficiencia. Digamos, es Dios quien me inspira. Antes de emprender una obra cualquiera pensemos sinceramente, la divina inteligencia está actuando ahora a través de mí, y nos sorprenderemos de ver con qué extraordinario éxito llevamos a cabo las tareas más difíciles. El cambio maravilloso que se opera en nosotros a medida que realizamos lo que la presencia de Dios realmente significa, transforma cada fase de nuestra vida, volviendo la tristeza en gozo, la vejez en juventud, las sombras en luz. Tal es la gloria, y la gloria que nosotros recibimos es, por supuesto, la de Dios también, y la felicidad que esa experiencia nos trae es, de nuevo, Dios mismo, quien está consciente de esa felicidad a través de nosotros. En años recientes, el Padre Nuestro se ha reescrito a menudo en la forma afirmativa. Así, por ejemplo, la cláusula venga tu reino, hágase tu voluntad, viene a ser tu reino ha venido, tu voluntad se está cumpliendo. Todas estas paráfrasis son interesantes y sugestivas, pero su importancia no es vital. La forma afirmativa sería la más conveniente con el propósito de curar, pero no es más que eso, una forma de oración. Jesús usaba la forma invocatoria muy a menudo, aunque no siempre, y su uso frecuente es indispensable para el desarrollo del alma. No se debe confundir con la forma suplicatoria, en la cual se demanda gimiendo como un esclavo que suplica a su dueño. Esa actitud es siempre falsa. La forma más elevada de oración es la contemplación, en la cual el pensamiento y el pensador se vuelven uno. Esta es la unidad de los místicos, la cual es rara vez experimentada en los primeros estados del desarrollo espiritual. Rece usted de la manera que encuentre más fácil, porque la manera más fácil es el mejor camino.